Hola, hola. Hola doctor, ¿cómo te va? Juan Manuel habla. ¿Ahora me escuchan? Sí, se te escucha bien, Juan Manuel te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien, se te escucha perfecto, se te ve bien, Bien. hasta ¿Hay, luego. hay alguien conectado? Sí, Sí, tenés, estamos acá. tenés 12 alumnos conectados, 13 ahora. Bien. Bueno, continuamos entonces. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Bueno, eh, no hay mucha comparecencia. Se ve que el día de calor ha aprovechado la mayoría de los chicos para disfrutar el día de playa. Así que para los que han quedado, vamos a tratar de dar una idea centrada en los temas que tocaban, y por caso imputabilidad era el punto de ayer, y creo que tenía que haber empezado Facundo, pero no pudo dar. Claro, Sí, profe, el no máster no. tuvimos clase esta semana. Bien, bueno, eh, yo les había comentado la vez pasada que cuando nosotros hablábamos de culpabilidad a partir de los posicionamientos más recientes, o por lo menos siguiendo los lineamientos de la teoría final de la acción, el esquema del delito según el finalismo, habíamos ya concentrado que en la culpabilidad íbamos a dejar asentado exclusivamente el juicio de reproche, porque todo lo que tenía que ver con el contenido de la voluntad lo habíamos dejado de lado y lo habíamos tratado en el ámbito de la tipicidad, ¿sí? Contenido de la voluntad a través del dolo o la culpa dentro de lo que es la conducta realizada, el querer, el tipo objetivo, o el obrar de manera imprudente. En el juicio de reproche, nosotros decíamos que vamos a hacernos tres preguntas, y la primera tiene que ver con la capacidad que tiene el sujeto de comprender el mandato que emerge de la norma, y esto es lo que vamos a denominar imputabilidad. Cuando nosotros hablamos de imputabilidad, la referencia normativa en nuestro código la seguimos extrayendo de un artículo bastante antiguo, que es el 34, inciso primero. Ustedes, si pueden ver el 34, inciso primero, van a ver que cuando empieza a hablar el que no hubiese podido por la falta de capacidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, habla en realidad de insuficiencia de sus facultades mentales o alteración morbosa de las mismas, ¿sí? Eh, esta parte del 34.1 es el que vamos a utilizar como fundamento normativo para medir o analizar si el sujeto, al momento de cometer el acto que nosotros le estamos imputando, tenía o no tenía capacidad de culpabilidad. La insuficiencia de las facultades mentales tiene que ver con no haber llegado a un nivel de evolución o de maduración lo suficientemente elevado como para poder plantarse y exigirle la comprensión de una norma que, por ejemplo, en el 79 nos va a decir que yo no puedo matar a otra persona. En el 164 nos va a decir que yo no puedo robar elementos que pertenecen a otra persona, y así en cada uno de los tipos penales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a medir la insuficiencia de las facultades mentales? Hay dos parámetros o dos baremos. El primero tiene que ver con
la etapa cronológica en la que se encuentra el sujeto, eh, y esto tiene que ver con la edad, con la maduración que obtiene una persona a partir de que va alcanzando determinada edad. En el sistema argentino nosotros tenemos un régimen bastante claro y establecido desde hace años, con 3 segmentos. Un segmento en el cual la persona es absolutamente inimputable. ¿Qué significa inimputable? Que carece de capacidad de culpabilidad, carece de capacidad de comprender el mandato que emerge de una norma penal. Entonces, como carece de esa capacidad de culpabilidad, el sujeto inimputable no puede responder frente a la imputación de la presunta comisión de un hecho delictivo. Es decir, podremos tener un hecho que exteriormente hemos verificado la existencia de un acto que puede ser calificado como acción, podemos determinar que la acción es típica, podemos hablar que el sujeto habló con dolo, podemos hablar que la norma, o sea, que el comportamiento se torna antijurídico porque no tiene ningún permiso por parte de otra norma emergente del sistema jurídico legal vigente que lo habilite a realizar el acto. Sin embargo, cuando vamos a analizar si el sujeto puede responder o no, si no ha llegado a ese nivel de, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de la mayoría de edad, o una edad cronológica determinada, no va a poder responder. Este es el caso de las personas que tienen de 0, obviamente, a 15 años cumplidos. 15 años, 11 meses y 30 días. ¿Sí? Entonces, hasta esa edad, el sujeto es plenamente inimputable, es decir, carece de capacidad de culpabilidad. No va a responder bajo ningún concepto en el ámbito de la justicia penal. ¿Sí? Su comportamiento podrá llegar a traer aparejado algún tipo de consecuencias o responsabilidad en otros ámbitos del derecho. En el ámbito del derecho de familias, en el ámbito de la justicia civil, pero no va a poder ser reprochada la comisión de un acto a título de delito. Esto para dejar en claro el segmento de inimputabilidad plena. Hay otro segmento que es un segmento reducido y que tiene que ver con el derecho penal de responsabilidad penal juvenil, que se da entre los 16 años cumplidos hasta los 17 años, 11 meses y 30 días. Cuando el sujeto comete un hecho teniendo una edad que está dentro de estos parámetros, puede enfrentar responsabilidades penales con un achaque o con un reproche que es de algún modo disminuido en función de la minoría de edad. Es el régimen del menor adulto, ¿sí? Entonces, con algunos bemoles, con algunos parámetros particulares a tener en cuenta, es decir, vamos a tener la posibilidad de imputar penalmente a la persona. ¿Y por qué digo con algunos bemoles o parámetros especiales? Bueno, primero porque no responde por todos los delitos, ¿sí? En primer lugar, tenemos que descartar que no va a responder por aquellos delitos eh, de los denominados delitos de acción privada, ¿sí? Ustedes saben que dentro de la clasificación de delitos nosotros tenemos los que son delitos de acción pública y los delitos de acción privada. Dentro de los delitos de acción pública tenemos los delitos de acción pública propiamente dicho y los delitos de acción pública dependiente de instancia privada. Bueno, por estos dos grupos va a responder. Ahora, por el tercero, por los delitos de acción privada, son las calumnias, las injurias, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima sea el cónyuge, la violación de secretos que no encuadra en las previsiones del 148, creo que menciona la norma, que es cuando sea funcionario público o trabaje para algún organismo del Estado. Es decir, en esos casos de acción privada,
El menor adulto, por así decirlo, no va a responder. Tampoco va a responder cuando el delito que se le esté imputando tenga una pena prevista de hasta 2 años de prisión, ¿sí? Cuando el delito tiene esta pena en expectativa como máximo, no responde. Luego, si pasó este filtro, si pasaron Profe, ¿le puedo hacer perdón que lo sí, interrumpa? Dijo que no respondía en delitos de acción pública propiamente dicho y lo otro no lo entendí. no, justamente dije lo contrario. Dije que en los delitos de acción pública, propiamente dicho, y en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada, el menor adulto responde siempre. Siempre y cuando estemos hablando de delitos que tengan una pena mayor a los 2 años, ¿sí? En los delitos de Gracias. acción privada no responde. ¿Sí? ¿Se entendió, Ivana? Sí, ahora sí, gracias. Bien. Los delitos que, insisto, superan estos límites que acabo de mencionar, pasan a ser absolutamente imputables a estas personas, a estos menores adultos, con algunas particularidades al momento de tener que imponer la pena que llevan a una consideración especial en función de la minoría de edad, del carácter de menor que estos revisten y leyes que se enclavan en convenciones internacionales que tienden a dar protección al menor, especialmente a aquellos que son más vulnerables frente a las situaciones que se encuentran atravesando, y entonces se realiza o se utiliza una previsión especial que trae esta ley del derecho penal minoril, que establece que la pena, para el caso de tener que imponer pena, va a poder ser disminuida con escalas de tentativa, siempre, es decir, se disminuye la pena a imponer de 1/3 a la mitad, o incluso se puede llegar a eximirlo de la obligación de tener que cumplir pena, ¿sí? Todo esto se va a analizar en el marco de un proceso que va a llevar su tiempo, que va a tener declaración de culpabilidad en cualquier momento, pero que solamente va a poder tener imposición de sanción una vez que el menor adulto llegue a la mayoría de edad, ¿sí? El, 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 el derecho penal del menor adulto es un derecho penal en donde rigen pautas especialmente de carácter tuitivo y que tienden a filtrar de una manera efectiva las mayores pulsiones de poder punitivo que sean posibles, y aplicar pena en la medida en que la sanción se impone como única solución al conflicto verificado. Esto tiene que ver con el tipo de delito imputado, con la cantidad de delitos que se le imputan, con la gravedad de los hechos, con las condiciones del sujeto, etcétera, etcétera. Todo eso se analiza, se visualiza en el marco de este proceso que se le lleva a cabo al menor. Luego, cuando la persona alcanza los 18 años de edad, en principio responde siempre, ¿sí? Digo en principio porque, digamos, desde el punto de vista cronológico, no tendría ningún óbice, ningún obstáculo para poder entenderse que ha llegado a un nivel de maduración en cuanto a sus facultades mentales que lo tornan plenamente imputable. Ahora bien, la persona puede llegar a tener algún otro tipo de situación que lo pone en el carácter de insuficiencia de las facultades mentales, ¿sí? Fíjense que las fórmulas que utiliza el código son insuficiencia de las facultades mentales y alteración morbosa de las mismas. Morbosa tiene que ver con enfermedad, es decir,
una alteración de las facultades mentales deducida o derivada de algún tipo de enfermedad que le impiden comprender acabadamente el mandato de la norma. Ahí nosotros vamos a ver algunas pautas que nos corren de la posibilidad de tener a una persona declarada como plenamente imputable o con capacidad de culpabilidad. Las oligofrenias es un conjunto de enfermedades mentales que tienen por caso como carácter común que el sujeto no llega a desarrollar suficientemente sus facultades mentales en función de una enfermedad. Las oligofrenias tienen 3 niveles de afectación: idiocia, imbecilidad, idiocia y debilidad mental, siendo la debilidad mental el carácter más leve de afectación, ¿sí? Las otras dos, la idiocia y la imbecilidad, son dos supuestos en donde la persona se encuentra claramente en situaciones de no alcanzar el baremo mínimo y por lo tanto ser declarado inimputable cada vez que por alguna circunstancia se vea frente a la imputación penal por la presunta comisión de un delito. Cuando hablamos de la debilidad mental, es el estamento en donde la oligofrenia o esta enfermedad que debilita la capacidad de maduración de la persona tiene una afectación más leve, y entonces la debilidad mental, la persona alcanza una maduración que llega casi a niveles de normalidad. Cuando hablamos de niveles de normalidad, estamos hablando exclusivamente en lo que tiene que ver con coeficientes mentales mínimos como para alcanzar niveles de normalidad, y que en los estadios donde la afectación es más leve, la imputación es prácticamente plena. En otros estadios en donde puede haber una debilidad mental un poco más profunda, deberemos analizar si el sujeto atraviesa o no por lo que se llaman intervalos lúcidos, es decir, momentos, la persona va oscilando en cuanto a su capacidad de culpabilidad, en cuanto a su capacidad de comprensión, en términos generales. Y habrá que analizar si al momento en que se realiza una conducta que luego se imputa como presunta comisión de un hecho delictivo, esta persona se encontraba atravesando un intervalo lúcido de modo tal de poder afirmar que ha comprendido o no el mandato que emergía y que presuntamente él ha violado realizando ese hecho, ya sea apoderándose de algo ajeno, ya sea abusando sexualmente, ya sea golpeando o lesionando a un tercero, ya sea ocasionando la muerte, ¿sí? Si la persona se encuentra en intervalo lúcido, se demuestra de algún modo que pudo comprender ese mandato, bueno, responderá, o por lo menos en este punto estará superado el límite o el ejercicio de corte que hacemos cuando analizamos esta categoría, y a todo evento, cualquier tipo de afectación podrá llegar a ser mensurada en términos de atenuante de la pena que eventualmente se pueda llegar a imponer. Esto es lo que tiene que ver con oligofrenias, ¿sí? Ahora bien, puede haber otro tipo de alteración de carácter morboso que afecte la comprensión de la capacidad de culpabilidad. Acá tenemos las psicosis, ¿sí? La psicosis, un grupo de enfermedades que engloba una gran cantidad de afectaciones. El sujeto claramente se encuentra o tiene posibilidades de estar atravesando un estadio en el cual su lucidez se ve afectada, y entonces también se ve afectada la capacidad de entender que está violando la norma. Si yo no puedo acreditar que el sujeto estaba en plena capacidad de comprender que lo que estaba haciendo está mal,
no podré realizar juicio de reproche, porque recordemos que el juicio de reproche es, señor, usted, que sabiendo qué era lo que decía la norma, que pudiendo comprender qué era lo que decía la norma, usted eligió no acatar el mandato de la norma y hacer un acto o realizar un comportamiento en contra de lo que esa norma expresamente planteaba, ¿sí? Entonces, acá también habrá que ver si el psicótico, supongamos, por ejemplo, una persona que sufre de esquizofrenia, ¿sí? Una persona que sufre de esquizofrenia, que está bajo un momento de brote o una circunstancia de imposibilidad de comprender en términos generales, claramente no responderá. Si esta persona se encontraba medicada, se encontraba, digamos, tratada y podemos demostrar que al momento de realizar el hecho estaba en plena capacidad, bueno, ahí podrá llegar a discutirse o no su carácter de imputable. Pero en términos generales, el psicótico carece de esa capacidad de culpabilidad. Insisto, esto no es un término, digamos, no es una afirmación que no admite prueba en contrario, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con la edad, en donde el tener 15 años, hasta 15 años, 11 meses y 30 días, no admite prueba en contrario, porque si yo muestro el documento y esta persona no alcanzó los 16 años, no tiene responsabilidad alguna, ¿sí? No admite prueba en contrario, es solamente el documento. Ahora, cuando yo vengo imputado y muestro un certificado de persona que padece una esquizofrenia, me dirán, mire, muy bueno, vamos a tomarlo, vamos a analizarlo, ahora vamos a analizar el contexto del acto que usted realizó y vamos a analizar si, de acuerdo a la prueba colectada, usted se encontraba atravesando un brote psicótico, atravesando una crisis que le impedía comprender cuál era el mandato de la norma, o muy por el contrario, se encontraba estabilizado y usted sabía, se prevalece de esta enfermedad, nos quiere hacer creer que usted es inimputable, pero, señor, va a tener que responder, ¿sí? Quiero decir, estas otras generan la posibilidad de prueba encontrada, prueba en contrario. Cuando hablamos de las oligofrenias, vuelvo al tema anterior, la idiosis y la imbecilidad, por su carácter categórico en cuanto al dictamen de evolución de capacidad de coeficiente intelectual, digamos, tampoco admitirían prueba en contrario si el tramo de la debilidad mental. ¿Sí? La debilidad mental puede, esto que yo le decía, deberemos analizar si el sujeto se encontraba o no atravesando un intervalo lúcido. Pero insisto, las psicosis por lo general tienen o conllevan la posibilidad de decretar que el sujeto es inimputable. No pasa lo mismo con las psicopatías. El psicópata, a diferencia del psicótico, carece de una definición que, en términos de imputable o inimputable, tenga en la jurisprudencia una paridad en cuanto a la resolución de su situación, ¿sí? Durante mucho tiempo se pensó que el psicópata también era inimputable per se. Hablamos de psicópata como aquella persona que tiene dificultades marcadas de contacto social, de adaptarse a las pautas de comportamiento social, de convivencia social, ¿sí? El psicópata, por lo general, es una persona que se ve involucrado en hechos de carácter muy violento. Entonces, uno escucha el nombre y lo asocia con el homicidio, pero no solamente están vinculados a hechos de homicidio, muchas veces están vinculados a delitos de abuso sexual. Hay mucha violencia y mucho desprecio por el otro, ¿sí?
Pero estas psicopatías, este carácter de psicópata, insisto, que durante mucho tiempo trajo aparejado una creencia de que el sujeto era inimputable, hoy por hoy su comportamiento va analizado del mismo modo que van analizados los temas anteriores que le mencioné en cuanto a la posibilidad de probar que se encontraba en plena capacidad de comprender el mandato de la norma. Es decir, si yo puedo demostrar que el sujeto, más allá de su carácter de psicópata, comprendía, sabía y podía entender cuál era el alcance y el daño que estaba realizando, pues bien, su capacidad de culpabilidad deberá ser afirmada y por lo tanto deberá responder. Hay dentro del blog de la cátedra del doctor Ricker, y creo que subido también al campus, unas referencias que están redactadas por el doctor Ricker y un fallo al que hace referencia en su comentario, donde se analiza cuál es el rol que se le debe dar al psicópata y se termina concluyendo de este modo. Es decir, hay que analizar en el caso concreto si el sujeto pudo o no motivarse o comprender el mandato en el caso concreto. Similar a las situaciones que estoy mencionando, también se encuentran dentro de este grupo de situaciones que pueden afectar la capacidad de comprensión comprensión de culpabilidad. Se encuentran la intoxicación profunda por estupefacientes, la intoxicación obviamente por alcohol, la ebriedad de ensueño para algunos autores, situaciones en donde, digamos, la obnubilación de la mente llega a ser tal que la comprensión de la realidad se ve alterada, desdibujada y a partir de ahí desentendida. Entonces, si se llega a probar que el sujeto realizaba un comportamiento en el marco de la creencia de una realidad paralela, podría llegar a ser declarado inimputable. Esto lo aclaro porque muchas veces no van a ser pocos los que levanten la mano. Bueno, acá sí van a ser pocos porque hay 2 cámaras prendidas y otras 6 apagadas, así que no vamos a hacer mucho. Pero, insisto, no son pocos los alumnos que en condiciones normales, cuando no hace tanto calor, dicen, pero entonces el drogadicto es inimputable. No. El que se fuma un cigarrillo marihuana es inimputable. No. Estamos hablando de una intoxicación profunda que conlleve a que el sujeto logre una suerte de alienación en el sentido de estar plasmado al momento de cometer el hecho que se le imputa frente a una realidad paralela. Imaginar que gente lo ataca, imaginar que está siendo perseguido, tratar de defenderse en el marco de ese ataque y terminar lastimando o lesionando a terceros, ¿sí? Digamos, cuando nosotros analizamos capacidad de culpabilidad, analizamos capacidad. Señor, ¿usted pudo haber entendido que lo que estaba realizando era un acto contrario a derecho? Bueno, en esas condiciones puede que sí, puede que no, hay que analizarlo en el caso concreto, que una persona con profunda afectación de sus facultades mentales en función de la intoxicación por, supongamos, un exceso de Paco, lo lleve a trasuntar un terreno que para nada es la panacea que muchos bregan en la sociedad. Entonces el tipo va a ser declarado inimputable y entonces se va a su casa y no pasa nada. No, generalmente lo que va a ocurrir en estos casos es que va a ser declarado inimputable, pero seguramente el fiscal le va a pedir que continúe su encierro con una medida asegurativa a partir de la peligrosidad para sí o para terceros que ha demostrado su accionar. Esto es lo que el 34 primero, en el segundo párrafo, deja establecido para los supuestos de
afectación en las facultades mentales. Es decir, no se trata de imputar por imputar, ni tampoco de incriminar por solamente tener un certificado o acreditar simplemente un consumo periódico de sustancias estupefacientes. Lo que nosotros tenemos que analizar frente al caso concreto es si alguna de estas circunstancias, ya sea una condición médica a partir de lo que yo he mencionado como las psicosis, o alguna condición de hábito a partir del abuso de alcohol, de estupefacientes o demás, lo lleva al sujeto a la situación de no poder comprender en el caso concreto cuál es el acto que está realizando, cuál es el mandato que para el acto concreto le impone la norma y cuáles son las consecuencias. ¿Sí? ¿Se entiende esto más o menos? Pamela e Ivana, que son las dos que veo que están ahí conectadas. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno, presten la atención a estos tópicos porque son digamos, los más interesantes en lo que tiene que ver con capacidad de culpabilidad. Doctor, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, Catalina. Disculpe, yo creo que había mencionado anteriormente el tema de las edades para la inimputabilidad. Creo que habló primero de 0 a 15 años, ¿verdad? La primera franja. Sí, dije 0 a 15 años, 11 meses 11 y meses 30 y días. 30 días. Perfecto, sí, era para corroborar si tenía bien anotado lo de los meses. Genial, Sí, gracias. me extraña que usted me pregunte eso, Catalina. Usted No, no, lo sabía, pero no me tiene explicó que con bien. saber, mire, si hay alguien que lo tiene que saber acá eso, es usted. Sí, sí, ya me lo ha recordado varias veces, pero por si Me acaso parece para muy tenerlo bien, bien en los apuntes. me parece muy bien. Eh, bueno, entonces, les decía, este es el eje central de este primer estamento que tiene que ver con la capacidad de culpabilidad o imputabilidad. En el segundo estamento, y ahora me corro un poquitito más y avanzo un pequeño paso para que tengan más o menos una cobertura del tema anterior. En el segundo paso o en el segundo nivel del juicio de reproche dijimos que teníamos la comprensión potencial o virtual, llaman algunos, de la antijuricidad de la conducta. Esto se los mencioné en la clase pasada. Esta comprensión virtual o potencial de la antijuricidad se vincula con lo que se denomina el error de previsión. Es decir, señor, frente al caso concreto, ¿pudo usted comprender acabadamente que el acto que usted estaba realizando era contrario a lo que marcaba la norma? ¿Sí? Es decir, ¿pudo entender usted que lo que estaba realizando era un acto prohibido? Esta es la base que vamos a analizar en el ámbito del error de previsión. Un error de previsión que, a diferencia del error de tipo, dentro de las consecuencias no trae aparejado siempre la imposibilidad de poner sanción. Nosotros dijimos, verificado un error de tipo, tenemos dos opciones. Una, si el error es invencible, elimina la tipicidad. Si el error es vencible, elimina que el dolo. Solamente queda la posibilidad de imponer sanción si a la misma figura imputada le cabe un reproche en términos de imprudencia. ¿Sí? En el error de prohibición, si nosotros detectamos que el error es vencible, perdón, si decimos que el error es invencible, se elimina la culpabilidad. Si el error es invencible, el error de previsión es invencible, se elimina la culpabilidad. Si el error de previsión es vencible,
no hay ningún tipo de consecuencias, ¿sí? No hay ningún tipo de consecuencias desincriminantes. La única consecuencia para la mayoría de la doctrina será que tal circunstancia deberá ser ponderada al momento de analizar los atenuantes de conducta. Vale decir, a diferencia de lo que pasa con el error de tipo, que eliminaba, por lo menos eliminaba el dolo, y si no había punición por hecho imprudente, la persona zafaba de la imputación. Si el error de previsión es vencible, el análisis del caso continúa y entonces podrá llegar a avanzarse hasta la imposición de sanción, ¿sí? Mismas condiciones que para el error de tipo. ¿Cuándo un error es vencible o invencible? Si de acuerdo a las circunstancias del caso y poniendo el debido cuidado, el sujeto podía salir de la situación de error, el error es un error vencible. Si de acuerdo a la situación, a las condiciones del caso, el sujeto, aún poniendo su máximo cuidado, no podía llegar a salir de la situación de error, el error es invencible. ¿Sí? En esto, las categorías se fundan en los mismos parámetros, tanto para el error de tipo como para el error de previsión. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué consiste el error de previsión. El error de previsión se califica del siguiente modo, tiene tres estamentos, tres clases. El error de previsión directo, que sucede cuando el sujeto cree que no existe una norma prohibitiva para la realización de la conducta que él mismo realiza. Es decir, el sujeto lleva adelante un comportamiento X y desconoce que hay una norma prohibitiva que impide la realización de ese comportamiento X. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo bien burdo. El sujeto trafica, o mejor dicho, comercializa un determinado medicamento con sustancias prohibidas y desconocía que en la legislación argentina la comercialización de ese tipo de sustancias se encuentra alcanzada por la ley que sanciona el tráfico de estupefacientes. ¿Sí? Desconoce la existencia de una norma de carácter general y prohibitivo. ¿Sí? Esto es el error de previsión directo. El error de previsión indirecto, se da cuando el sujeto, pese a conocer que existe una norma prohibitiva general que impide la realización de actos como el que él está desarrollando, cree que por alguna circunstancia especial tiene él mismo un permiso especial para actuar de ese modo. Es la falsa creencia de estar amparado por una causal de justificación. ¿Sí? Insisto, el sujeto no desconoce la norma general, pero cree que él tiene un permiso especial para actuar del modo en que lo está haciendo. Esto se denomina error de previsión indirecto. ¿Sí? Algunos lo llaman indirecto de primer grado porque hay un tercer supuesto que está muy discutido en la doctrina al respecto de cuáles son las reglas que le vamos a aplicar para la solución del caso. El tercer supuesto tiene que ver cuando el sujeto conoce el alcance de la norma general prohibitiva, conoce fehacientemente el alcance de los permisos legales, pero de acuerdo a una errónea apreciación de los hechos, no ya del derecho, una errónea apreciación de los hechos,
lo convence de estar incurso en una causa de justificación. Es decir, explico de vuelta el error de previsión indirecto y el de primer grado y el de segundo grado, los dos supuestos de error de previsión indirecto. El sujeto sabe que matar está prohibido. El sujeto está siendo atacado y entonces realiza un acto en defensa propia. Ahí no tenemos mucho para discutir porque estaría dentro de un permiso legal, ¿sí? ¿El permiso legal cuál sería? La legítima defensa, ¿sí? ¿Sí? Bien. Ahora pasemos a un ejemplo en donde empezamos a apreciar circunstancias de error. El sujeto sabe que robar está prohibido, ¿sí? Pero como él está atravesando un dolor intestinal muy, muy, muy grande y tiene que ir al hospital y no tiene forma de que nadie lo lleve porque él no tiene auto, ¿qué hace? Le roba el auto al vecino y entonces en el auto robado se va al hospital creyendo que por estar atravesando ese dolor tan profundo, esa afectación de la salud, el Estado le estaría dando un permiso especial para poder actuar como actúa. Entonces, el sujeto no desconoce que la norma general prohíbe robar. ¿Está claro? Sí. Pero cree que, de acuerdo a las circunstancias que él está atravesando, tiene un permiso especial para actuar que en realidad no existe. En realidad no existe. Ese permiso es imaginario. Esto es el error de previsión indirecto de primer grado. La equivocación del sujeto está en la falsa creencia de que existe un permiso legal. La realidad la comprende. Sí, Ivana. Ivana, seguimos. La realidad la comprende. Lo que el error, la situación de error, aparece cuando él cree que tiene un permiso especial. Ahora vamos a otro caso. Un sujeto va caminando por el parque, ¿sí? Y entonces ya viene oscureciendo. Y entonces ve entre la sombra de los árboles a una sombra, una silueta humana que le apunta con un arma, ¿sí? Que le apunta con un arma. Y entonces, ¿qué hace el sujeto que iba provisto de un arma también? Frente a esta situación, saca su arma y dispara contra la silueta. Sucede que el presunto agresor con un presunto arma no era ni más ni menos que un loco que se había escapado del manicomio y lo único que tenía era una ramita. ¿Sí? ¿Él sabía que matar estaba prohibido? Sí. Entonces la norma general él la conoce. No hay error en la norma general. ¿Él sabe que matar en defensa propia le está permitido? Sí. No hay error en la circunstancia. Donde está el error es en la apreciación de los hechos que lo hace creer incurso en una situación de legítima defensa cuando en realidad no lo está. Esto se denomina error de previsión indirecto de segundo grado. Algunos lo llaman situación de justificante putativa. La ubicación por parte de la doctrina va variando, pero el problema está en qué respuesta le damos a esta variante particular. Perdón, profesor, a ver, algo que no me quedó claro.
son todos vencibles estos errores, ¿no es cierto? La vencibilidad o no la vamos a analizar de acuerdo a las circunstancias del caso. Yo, digamos, en principio pongo ejemplos para que se comprenda cuál es la diferencia entre errar sobre la norma de alcance general, sobre el mandato permisivo y luego sobre la circunstancia objetiva que habilitaría a un mandato permisivo. ¿Se entiende? Sí. Una vez que ubicamos en qué categoría estamos, vemos qué reglas le aplicamos. Al error de prohibición directo y al error de prohibición indirecto de primer grado le vamos a aplicar las mismas reglas. Si la situación verifica un error invencible, elimina la culpabilidad. Si la situación determina la existencia de un error vencible, continuamos con la imputación y eventualmente las circunstancias la vamos a ver a la hora de determinar la pena a imponer. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con el error, el denominado de prohibición indirecto de segundo grado? Esta situación en la que una errónea aplicación de los hechos me hace creer a mí que estoy en el marco de una situación justificante. Acá tenemos que ver qué posición o qué teoría vamos a analizar de la culpabilidad. La teoría del dolo, el viejo concepto causalista, la teoría estricta de la culpabilidad o la teoría limitada de la culpabilidad. La mayoría de la doctrina, hoy por hoy, independientemente de posiciones y demás, entiende que esta circunstancia de errónea aplicación de los hechos que darían lugar a una causal de justificación debe ser juzgada conforme las reglas del error de tipo. Digo la mayoría porque no todos los autores piensan lo mismo, ¿sí? Hay quienes sostienen que deben aplicarse las reglas del error de prohibición, pero insisto, la mayoría de la doctrina se orienta por creer que cuando el sujeto, por un error en la apreciación de los hechos, cree estar atravesando una situación que daría lugar a una causal de justificación, deben aplicarse a su respecto las reglas del error de tipo. ¿Sí? Insisto, esto es clasificarlo primero para ver qué reglas le aplicamos. Luego, determinar si es vencible o invencible y en función de las reglas que le aplicamos vemos cuál es la consecuencia. ¿Se entiende, Josefina? Sí, sí, entiendo. Y lo último que dijo sería entonces que para la mayoría de la doctrina, si por ejemplo se demuestra que el sujeto creía que tenía una causa de justificación y se prueba que es así, que sería invencible el error, no habría tipo directamente. Claro, si le vamos a aplicar al caso de quien cree estar siendo atacado y por tanto se defiende cuando en realidad ese ataque nunca existió, si la situación del caso demuestra que el error es invencible y le vamos a aplicar las reglas del error de tipo, eliminamos el tipo penal. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a ver. Estos son los puntos más importantes de los dos temas que me tocaban a mí. Yo los he resumido al máximo posible como para decir, bueno, toco lo fundamental y díganme ustedes sobre qué puntos o qué pasajes de lo que han visto o han visto dentro de el material que tienen colgado, tienen algún tipo de dudas, algo que no se comprendió, algún caso que quieran que tratemos. La idea de
de esta clase con tanto material, ya se lo dije en principio, es tratar de ir a lo central, a lo más importante, no porque no existan más temas para hablar, pero, insisto, hacer una clase alongadísima para trabajar los mismos temas que ustedes ya tienen colgados y los videos que ya tienen colgados no tiene mucho sentido. Es preferible atomizar y ubicarnos en aquellas circunstancias que más nos interesan. Hay algo que de inculpabilidad, de inimputabilidad, quieran que profundice, algo que a ustedes les ha llamado la atención, algo que han leído y que no han comprendido. Doctor, según el cronograma, entonces hoy vimos lo que vendría a ser unidad 11, culpabilidad, el 11.2, la imputabilidad y la imputabilidad de los niños y jóvenes, y también entramos en lo que eran las causas de inculpabilidad, unidad 12, teoría del error, ¿verdad? Sí, eso es un tema que Facundo también tenía previsto, pero como él se atrasó en una clase, seguramente vamos a ir compensando. Pero sí, más o menos sobre eso trabajamos, Catarina. Dale, genial, gracias. Díganme alguna duda. ¿Vieron algo? Porque por ahí no vieron nada y yo le estoy preguntando de gusto. Arévalo, ¿qué me está preguntando? Yo no, mire, con los días que está haciendo, si me voy a poner a ver Yo voy material. ¿Eh? voy un poco atrasada porque estoy leyendo antijuricidad, entonces por ahí estoy un poco Está atrás. bien, bien. Está bien. No hay ningún problema. Imagínense lo que podría haber sido esta clase si tengo 3, 4 con cámara prendida, Josefina 5, lo que hubiese sido en la facultad, en donde el calorcito puede llegar a derretir la silla. Pero aprovechen A a mí preguntar lo que si me tienen duda de pasa, algo. a mí lo que Ivana, me ¿qué pasa pasa? como, sí, como está organizado en general todas las materias, que van dando cada profesor las bolillas, como que tengo que leer todo y ahí comprendo bien, bueno, cabalmente todo el tema y de ahí me surgen todas las dudas. Porque cuando voy Miren, leyendo me pasa como que va todo como en bloques separados, no sé si hago bien o mal, pero en general me pasa eso. Es mi forma de comprenderlo, digamos. Necesito como ver todo el panorama. y sí, claramente. Dentro de todo, el esquema que analizó o que realizó el titular en esta materia viene siguiendo secuencial, no saltea mucho. En algunos puntos vamos a encontrar algunos desajustes un poco más adelante, ¿no? Claro, pero Donde está todo empezamos relacionado. intercriminis, pasamos autoría, pasamos concurso, pero bueno, miren, vamos a hacer una cosa. A mí me van a tener miércoles y jueves de la semana que viene también. Así que aprovechen lo que no entiendan, lo que tengan duda, el material que hayan visto y digan, Doc, la verdad, después de que usted habló, yo me puse a repasar y esto no lo entendí. Aprovechen y pregunten. Para eso son principalmente estas clases, para ir interactuando en cuanto a dudas y demás, ¿sí? Para ir sacándonos dudas. Ustedes no tienen la posibilidad de agarrarme en la clase 5 minutos antes o 5 minutos después para ir consultando. Bueno, ahora están los 5 minutos por esta vía, pero pregunten todo lo que sea necesario. Una consulta sobre un texto que mencionó la semana pasada, sobre culpabilidad, dijo el sitio de Terragni, ¿puede ser? Sí, Marco Antonio Terragni. Y puede ser un texto, yo estuve buscando, encontré un texto de Paredes, Eduardo Paredes, que era bastante parecido a lo que vimos en clase. No sé si era ese el que teníamos No, yo que... les mencioné una chica que se llamaba
Emilce, anoté, pero no lo encontré. ¿Cómo? Emilce Fisore, ¿puede ser? Pero no lo encontré a ese. Encontré uno de Eduardo Paredes que era parecido, que está en el sitio de Terragni, pero no. Espérenme a ver si yo lo descargué en esta computadora o en la otra. No lo tengo, pero para la próxima. A ver, espérenme. A ver si les puedo compartir. Ustedes me ven acá, ¿no? Sí. Bueno. O aunque sea, si no, copiar el link en el chat y de ahí lo sacamos. Mientras le puedo hacer otra consulta y no lo molesto más. No hay problema. Tenemos la especie de cronograma que nos pasó el set de todos los parciales y todas las materias, que nuevamente el segundo parcial se vuelve a cruzar con humanos. No sé si ustedes ya lo habrán pactado para esa No, fecha o mira, para... esas cuestiones. Ahí tenés el link. Fíjate a ver si lo podés ubicar. Buenísimo, gracias. No, por favor. Mirá, lo que tiene que ver con los parciales, quédense tranquilos porque si hay algo que no nos dejan pasar es esto de tomar exámenes fuera de las fechas de permiso, ¿sí? Así que lo que ustedes tienen en el cronograma es una fecha tentativa, es decir, la fecha que pone el doctor Ricker antes de que arranque todo, como para decir, bueno, a ver, si dividimos los temas así, 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 acá tocaría el examen. Pero puede fallar, de hecho falló, pero los corremos. Nosotros siempre los exámenes los ponemos en la misma fecha que el set, el cronograma del Consejo nos habilita. Si nos habilita que sea el 14 y 15 y nosotros en el cronograma pusimos el 11 o el 18, quédese tranquilo que nos vamos a quedar o el 14 o el 15. Es decir, no vamos por fuera. Lo único que esperamos que vengan a notificarnos el cronograma lo más pronto posible porque hay que ayornarlo y eventualmente echar alguna clase si está faltando. ¿Entraste, María Laura? Es Emilce con H, ¿viste? Sí, ahí pude entrar, ¿sí? Es piola, no es un texto muy alongado, es bastante sencillo. Insisto, no porque no exista en el campus de la cátedra algo de ese estilo, sino porque por ahí esto es más lineal. Me pareció más piola, qué sé yo. En esto de compartir y de tanto material a disposición, uno tiene que buscar lo que más le guste. En definitiva, de eso se trata. Después, obviamente, si tenemos tiempo de poder profundizar, hay varios autores. Lo que ocurre es que en el ámbito de los manuales y tratados de derecho penal, hace rato que no sale nada actualizado. Nosotros hemos sacado un código penal comentado con material, básicamente con el material de cátedra, algo para los alumnos, y aún así es una obra que les cuesta acercarse a ustedes. Lo ven con muchas hojas y dicen, no, demasiado, ¿no? Algo más chiquitito. Pero bueno, son las ventajas que tienen estas generaciones más jóvenes. ¿Qué? Una pregunta, profesor, para bajarlo a un ejemplo de la realidad. En el caso del actor Alec Baldwin, ¿no? Con el tema del disparo. Buenísimo.
Vos sabés que lo colgó Bombini en el chat de la cátedra. No hubo quien pensara que era un dato de cholulismo, pero no, claramente es una situación de error. ¿Pero qué tipo de error? Sí, eso, por eso. Yo pensaba... ¿Qué tipo de errores? Porque en realidad, si fuese de tipo, error de tipo, ¿no es cierto? En realidad no sabía lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Porque estaba filmando, sabía, pero no pensaba que era un delito lo que estaba haciendo. No, no es que no pensaba. Ustedes recuerden que cuando hablamos de error de tipo, no tenemos que saber si es delito o no es delito. El tipo nos describe una conducta, un comportamiento, el que matare a otro. Lo único que tenemos que saber, lo único que tenemos que afirmar al momento del error de tipo, es si el conocimiento del sujeto estaba dirigido a completar esa conducta de él que matare a otro. Si él lo que conocía que estaba haciendo, lo que quería que estaba haciendo, era él matar a otro. Si él no quería matar a otro, que es lo que termina pasando, estamos en una situación de error. Pero no estamos hablando de si es delito o no es delito. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver cuando terminamos de afirmar el injusto con la antijuricidad ya completa. Pero no sabemos si es delito o no es delito. El tipo penal dice, el que matare a otro. ¿Qué hizo Baldwin? Él conocía que quería matar a otro, que estaba matando a otro. No, no. Él termina matando a otro porque alguien en la preparación de los elementos con los que él trabajaba no fue lo suficientemente cuidadoso como para hacer que la proporción de salva y elementos de combustión fueran insignificantes o inofensivas para la indemnidad de los demás. Él acciona en la creencia que tiene para sí un elemento que solamente produce una sensación parecida a y termina ocasionando la muerte de alguien. Es decir, bajo ningún concepto podemos estar afirmando que él lo que quería era lesionar a ese otro. Salvo que tengamos elementos en la causa como para entender que él sabía que esto podía llegar a pasar. Lo que le pasó a Alec Baldwin, Alex es, ¿no? Porque son dos hermanos. Él es Alex. Creo. Alec. Habíamos visto un ejemplo muy parecido cuando estudiamos error de tipo. ¿Cómo? Que habíamos visto un ejemplo muy parecido. Igual hay Porque una un ejemplo de manual, un ejemplo de los manuales, es el de la obra de teatro. Es el que el preparador de la obra de teatro, que le cambia, a último momento le cambia al actor principal por celos, porque como a él no lo convocaron, dice, ahora vas a ver cómo yo te voy a joder la carrera. Y entonces, en vez de darle el revólver con la bala de salva, le da un revólver que le tiene una bala de verdad. Entonces, en la escena final, en donde él le dispara a su amor y luego se va a disparar él, termina ocasionando la muerte de su amor, de la prometida. Y entonces, estamos frente a lo mismo. Él sabía que estaba cumpliendo con el tipo objetivo es el que matare a otro. No nos olvidemos de eso, que nosotros tenemos que imputar un tipo objetivo, y acá en el homicidio es el que matare a otro. Después vamos a analizar un montón de otras circunstancias y otro tipo de responsabilidades, pero lo que nos marca el norte es si él conocía que estaba realizando el tipo objetivo. Si él no conocía que estaba realizando el tipo objetivo, estamos frente a un error de tipo. Veremos después si es invencible o si es vencible para ver qué consecuencias trae aparejado. ¿Sí? Porque acá también hay que analizar otro tipo de pormenores que tienen que ver con si el actor se dio cuenta que el arma pesaba mucho más de lo que pesaba habitualmente el arma que utilizaba para ese tipo de escenas,
si el actor pudo presumir a partir de algún tipo de indicio que tenía algo que podía llegar a generar perjuicio para terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que va a medir la vencibilidad o no de la situación de error en la que él se encontraba. Pero nosotros enmarcamos primero dentro de qué situación de error estamos y luego analizamos si es vencible o invencible. Lo mismo pasa con el error de previsión. Primero tenemos que enmarcarnos dentro de qué ámbito de error estamos y luego detallar o discernir si frente a las circunstancias del caso él pudo o no pudo salir de su situación de error. Pero saber en qué circunstancia o en qué tipo de error nos encontramos es fundamental para entender qué reglas van a entrar en juego. Si yo no sé determinar qué tipo de error, caigo en la posibilidad de aplicar reglas equivocadas. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, será cuestión de que lo vean para el próximo miércoles. ¿Eh? Que tengan buen fin de semana, aprovechen el calor mañana y todo lo que dure. Gracias. Muchas gracias. No, por favor, que tengan buen día. Buen día.